Al principio todos creían que se trataba de una simple roca. De hecho, le dieron un nombre aburrido, Catálogo 3 y Atlas, y parecía otro pedazo de escombros espaciales llegado de la nada, frío, sin vida, completamente desprovisto de sentido. Pensamos que era solo otro regalo de la lotería cósmica, pero 3 y Atlas no quiso jugar según las reglas. Su física no se ajustaba a las concepciones convencionales. Su trayectoria era inusual, demasiadas desviaciones inexplicables, y su radiación interna pulsaba con una periodicidad antinatural, como un mecanismo en funcionamiento. Esa fue la primera señal, y entonces enfocamos el Webb, nuestro ojo más avanzado en el universo. Y lo que nos envió no son solo imágenes, es un cambio fundamental en nuestra comprensión de todo, porque debajo de las capas de hielo, dentro de esa cosa, se descubrió una estructura. No una formación geológica, no el resultado del azar, sino un diseño real. Era un plano matemáticamente preciso, con patrones repetitivos y ángulos rectos. Vimos no solo un reflejo, sino una cuadrícula real, como si hubiera sido creada en un plano. Paredes, pasillos, cavidades. Parecía el plano de una ciudad, o si pensamos desde lo básico, como una placa base. Así que la pregunta ya no es qué es, la pregunta es quién lo creó y por qué atraviesa nuestro sistema solar. Vamos a los hechos. Al principio solo lo rastrearon. El tercer invitado interestelar. Bueno, interesante. Pero cuando los sensores infrarrojos de NIRCam y MIRE se activaron, el juego cambió. Vio firmas de calor, pero no estaban dispersas por toda la superficie como en un asteroide normal. Provenían de puntos definidos, y esos puntos encajaban perfectamente en esa misma cuadrícula geométrica. Largos pasillos, intersecciones en ángulo recto, compartimentos simétricos. Los científicos inicialmente pensaron que era un fallo de los sensores, pero los datos continuaron llegando y la señal era clara. No es ruido, es una estructura diseñada, modular, como si alguien hubiera utilizado el mismo bloque y simplemente lo hubiera copiado una y otra vez. Un enfoque muy eficiente en términos de producción. Esto no sucede en la naturaleza, pero los ingenieros lo hacen. Pero lo más sorprendente es el calor. Los pulsos provienen de zonas específicas. Es un enfriamiento antinatural del núcleo. Son fuentes de energía localizadas y operativas, similares a las emisiones de calor de los reactores o sistemas de soporte vital. Vemos fluctuaciones que parecen termorregulación, como si algo o alguien estuviera manteniendo una temperatura determinada allí. Más aún, algunas cavidades están completamente blindadas, reflejan ciertas frecuencias y absorben otras. Se parece a una jaula de Faraday. ¿Por qué construir dentro de un asteroide compartimentos blindados con termorregulación y fuentes de energía? Solo hay una razón lógica. Quieres proteger algo vivo o algo extremadamente importante. Y es entonces cuando dejas de pensar en ello como una roca y empiezas a entender que estás mirando una nave. Empezamos a comparar estas estructuras con lo que construimos nosotros, búnkeres subterráneos en la ISS, prototipos de bases en Marte. ¿Y sabes qué? Es inquietantemente familiar. Algunos compartimentos tienen forma hexagonal, máxima resistencia con peso mínimo. Usamos el mismo principio en Starship. Otras estructuras están construidas según la proporción áurea. No son principios extraterrestres, es simplemente buena ingeniería. Un tipo de la ESA planteó una teoría que me parece la más probable. No es solo una nave, es una cápsula de escape, un arca, un fragmento de algo mucho más grande que fue destruido. Una nave que fue enviada no para explorar, sino para huir. Y la pregunta principal es, ¿por qué está aquí? ¿Por qué ahora? ¿Es una coincidencia o su trayectoria fue calculada? Porque si es un arca destinada a preservar una civilización, su llegada no es solo un evento astronómico. Es un mensaje, o quizás una prueba. La luz de la conciencia es muy rara y valiosa en el universo. Y aquí, tal vez, otro está volando hacia nosotros. Debemos averiguarlo. Es la tarea más importante que la humanidad haya enfrentado jamás. Durante varias semanas, las agencias científicas debatieron sobre cómo nombrar la estructura dentro de 3 y Atlas. Algunos sostienen que no es arquitectura natural.
Otros la llaman anomalía térmica con resonancia geométrica. Pero de lo que nadie quiere hablar públicamente, al menos por ahora, es de lo que realmente podría ser la prueba de ingeniería extraterrestre. El término en sí mismo todavía provoca negación en los círculos científicos principales, pero con cada hora que pasa, llegan más datos, y cada nuevo escaneo refuerza la misma idea. Este objeto no es completamente aleatorio. Sus elementos fueron colocados, alineados, ajustados, y ya sea activo o inactivo, no solo está atravesando nuestro sistema, se está revelando. Y mientras Triatlón continúa su deriva silenciosa, los gobiernos ahora se apresuran a establecer prioridades de observación. Satélites militares han dirigido sus miradas hacia él. Las redes de comunicación se recalibran. A puerta cerrada, algo ha cambiado en el tono de las conversaciones. Un cambio que ocurre cuando lo impensable se vuelve innegable. Porque si lo que vemos es una estructura similar a una ciudad, una máquina detenida en el tiempo, entonces esto ya no es un descubrimiento científico, es un evento de escala civilizatoria. A medida que las imágenes del web se propagaban entre los observatorios internacionales, comenzó a surgir un patrón curioso, pero no en el objeto en sí, sino en el comportamiento de quienes lo observaban. Algunos de los astrofísicos más destacados de la Tierra se negaron a hacer comentarios. Otros ofrecieron declaraciones vagas y eufemísticas, calificando la estructura de inesperada, sin precedentes, o peor aún, estadísticamente improbable. Detrás de estas palabras cuidadosamente elegidas, se escondía el miedo no al objeto en sí, sino a lo que significaría su aceptación. Admitir que acabábamos de obtener una imagen de arquitectura, algo parecido a una ciudad, dentro de un objeto interestelar, significaría romper un siglo de consenso científico. Significará que la vida inteligente, arquitectónica, tecnológica, existió no solo fuera de la Tierra, sino que alguna vez fue móvil, quizás exploradora y quizás desesperada. Y que esta vida podría haber dejado atrás un vestigio, creado para sobrevivir a la muerte de sus creadores. Por lo tanto, en lugar de enfrentar esta realidad monumental, el mundo científico se congeló en la indecisión, y en esta indecisión la verdad se deslizó aún más en las sombras, pero no todos optaron por el silencio. En un movimiento que asombró a la comunidad astronómica mundial, una coalición de satélites de defensa estadounidenses y europeos redirigió su atención a TRES y Atlas. Estos no eran telescopios ordinarios, eran sistemas de imágenes térmicas, seguimiento de radiofrecuencia, monitorización de interferencias de espacio profundo. Equipo diseñado normalmente para satélites espía o defensa antimisiles. ¿Por qué apuntar a un equipo tan sensible a lo que parecía ser un cometa ordinario? La respuesta quizás radica en que vieron algo que nosotros no vimos. De estos departamentos comenzaron a filtrarse rumores de que el objeto no solo estaba estructurado, sino que giraba lentamente en una trayectoria antinatural, que algunas de sus zonas térmicas parpadeaban a intervalos fijos, que las perturbaciones gravitacionales indican una redistribución de masa dentro de su núcleo, como si mecanismos en lo profundo se estuvieran reconfigurando, y la pieza más escalofriante de todas, un débil pulso rítmico, no de radio, no térmico, sino gravitacional, como si algo dentro estuviera usando la gravedad para comunicarse. De repente, los militares ya no vigilaban una roca, estaban monitoreando un dispositivo. En una mesa redonda confidencial con astrofísicos y expertos en inteligencia artificial, los datos del web se cargaron en un intérprete espacial de alta resolución. Era un modelo de inteligencia artificial diseñado para reconstruir estructuras tridimensionales a partir de escaneos multiespectrales. Los resultados fueron impactantes. El modelo recreó no solo la distribución, sino un mapa arquitectónico completo. Varios niveles, corredores de tránsito, un sistema de intercambio de calor, nodos de energía, e incluso lo que podrían interpretarse como cámaras de almacenamiento o salas de aislamiento. La inteligencia artificial, sin ningún sesgo, simplemente siguió los datos. Lo que surgió se parecía mucho a una biosfera autosuficiente, una nave diseñada para transportar vida orgánica o sistemas superdesarrollados a través de distancias inimaginables. Y aquí está el truco. Un científico, al analizar la curvatura y orientación de los pasillos, señaló que tal diseño
no era adecuado para la fisiología humana. Las curvas eran demasiado pronunciadas, las distancias verticales demasiado estrechas, para que lo que se moviera dentro de este lugar no estuviera plegado como nosotros, y quizás ni siquiera caminara. Con el descubrimiento alcanzando los más altos círculos científicos y militares, comenzó una discusión más profunda. ¿Es 3 y Atlas un cementerio, una nave abandonada perdida en el tiempo? ¿O es un mensaje enviado deliberadamente hacia la vida inteligente? Algunos creen que su precisión es prueba de intención, que ningún objeto natural se comporta así, y que ninguna nave muerta emitiría pulsos térmicos controlados o ecos gravitacionales alineados. Sin embargo, si es un mensaje, entonces genera una hipótesis aterradora. Los constructores querían ser encontrados, o peor aún, esperaban que alguien lo encontrara y dejaron algo dentro. Pero otros piden precaución, señalando la posibilidad de que no estemos descifrando una señal, la estemos activando. Que al escanear y seguir, incluso al observarlo a tal profundidad, podríamos activar sistemas que debían permanecer inactivos, como entrar en una tumba sellada que nunca debió abrirse. Y mientras el web continúa sus observaciones, la pregunta que ahora persigue a cada agencia, cada laboratorio, cada susurro a puerta cerrada, ya no es qué es, ahora suena así. ¿Qué pasará cuando despierte? A medida que continúan llegando los datos, los astrofísicos comienzan a hacer la pregunta que alguna vez se consideró absurda. ¿Quién lo construyó? No qué, sino quién. La estructura dentro de 3 y Atlas desafía los procesos naturales, pero no desafía la razón. Cada ángulo, cada cámara, cada ventilación térmica apunta a una intención, y no solo a la supervivencia, sino a la planificación a largo plazo. No fue una cápsula de escape desesperada o un arca tosca arrojada al espacio por una raza moribunda. No, parece preciso, calculado, modular y potencialmente reproducible. La posibilidad de que este objeto sea parte de una red, o quizás incluso de una flota, comenzó a circular en un pequeño círculo de investigadores de la red. Porque si esta estructura es una de muchas, significa que no solo hemos encontrado un vestigio, hemos tropezado con una infraestructura galáctica. Ruinas de una civilización lo suficientemente avanzada como para sembrar artefactos por los sistemas estelares, o peor aún, una sonda enviada de antemano para escanear, observar y reportar, lo que plantea una pregunta aterradora. ¿Reportar? ¿A quién? Detrás de escena, las naciones más poderosas del mundo no están en silencio. Las filtraciones de las agencias espaciales, embajadas e incluso de contratistas privados muestran que los líderes mundiales han sido informados, y lo que se les dijo ha provocado una movilización silenciosa pero a gran escala. Se informa que Estados Unidos ha redesplegado 3 plataformas orbitales para la observación las 24 horas del día D3ATS, 24 horas al día, 7 días a la semana. China ha desplegado un sistema de rastreo de espacio profundo basado en inteligencia artificial, normalmente utilizado para operaciones antisatélite. La Agencia Espacial Europea ha clasificado por completo todos los datos relacionados con el objeto, negándose a publicar incluso los registros públicos sin procesar. ¿Por qué tanto secreto? Porque por primera vez en la historia, los gobiernos se enfrentan a la existencia potencial de una megaestructura no humana atravesando nuestro sistema, y no saben qué decirle al público. El miedo no es solo que sea real. El miedo es lo que sucederá cuando la gente lo crea, cuando la idea de vida inteligente se vuelva innegable, cuando los sistemas de creencias, las jerarquías políticas y los modelos científicos se vean obligados a lidiar con algo más antiguo, más grande y tecnológicamente superior. En medio del caos científico y las maniobras políticas, sucedió algo inesperado. Las civilizaciones antiguas comenzaron a ser reexaminadas a través del prisma de 3 y Atlas. Historiadores y antropólogos comenzaron a identificar inquietantes similitudes entre la distribución geométrica dentro del objeto y las mitologías perdidas hace mucho tiempo. Algunos mapas estelares indígenas representan ciudades circulares en el cielo. Textos sumerios antiguos mencionan carros celestiales con salas centrales rodeadas de 6 bóvedas. Una distribución inquietantemente cercana a los modelos tridimensionales de 3 ATS. Incluso los egiptólogos notaron que los nodos térmicos dentro del objeto
corresponden a la misma proporción áurea utilizada en la construcción de las pirámides. ¿Es coincidencia? ¿O las antiguas civilizaciones pudieron haber encontrado, registrado o incluso recordado objetos similares en nuestro pasado lejano? Y si es así, ¿es TRES y Atlas el primer contacto o una visita de regreso? El acto final de revelación no llegó a través de la especulación. Llegó a través del movimiento. Los instrumentos ultrasensibles de James Webb, calibrados para detectar movimientos infinitesimales, registraron un cambio apenas perceptible pero innegable dentro de la estructura. Una de las cámaras internas, previamente inmóvil, se desplazó 0,2 grados. En escalas cósmicas, esto es insignificante, pero en términos mecánicos significa que una puerta se ha movido o un mecanismo se ha desbloqueado. El desplazamiento ocurrió durante una erupción solar que arrojó un flujo de radiación electromagnética sobre TRES y Atlas. ¿Podría esta antigua estructura ser sensible al Sol? ¿Podría estar diseñada para despertar solo en la proximidad de una estrella? Un científico lo comparó con un protocolo de hibernación, donde el objeto permanece inactivo hasta que recibe energía de un sistema estelar viable. Y este sistema viable es el nuestro. Y con este minúsculo movimiento, TRES y Atlas demostró que no es solo un fósil en vuelo, está reaccionando. Puede estar en hibernación, pero no está muerto. Mientras la NASA, la ESA e incluso el sector privado comenzaron a coordinar la observación de TRES y Atlas, surgió un documento olvidado hace mucho tiempo. La Declaración de Principios de las Naciones Unidas sobre las actividades posteriores al descubrimiento de inteligencia extraterrestre, desarrollada inicialmente una década antes, en los albores del programa SETI, establece protocolos de respuesta en caso de recibir pruebas irrefutables de la existencia de vida inteligente no terrestre. Pero aquí está el problema. TRES y Atlas no está enviando una señal, no está transmitiendo, no está diciendo hola. Y, sin embargo, el descubrimiento de una geometría interna artificial, termorregulación y ahora movimiento mecánico, está obligando al mundo científico a reconsiderar lo que se considera comunicación. Una puerta en movimiento, un pulso, un diseño con significado. Si aceptamos esto como formas de intencionalidad, entonces, según el protocolo, ahora estamos en contacto, no en diálogo, sino en observación. Y eso significa que cada acción posterior, cada sonda, cada señal, cada intento de escanear más profundamente, podría interpretarse como una respuesta. Y en un diálogo tan antiguo, no tenemos idea de quién podría estar escuchando. Algunos investigadores, frustrados por las limitaciones de la observación física, recurren a algo aún más radical. A la idea de que TRES y Atlas podría ser el hogar no de vida biológica o incluso de mecanismos en el sentido tradicional, sino de una inteligencia no localizada, una forma de conciencia que no está almacenada en tejido cerebral o cables, sino codificada en patrones gravitacionales, estados cuánticos o incluso en la propia geometría del espacio. ¿Podría el objeto estar vivo pero no en un sentido biológico, sino computacional o espacial? ¿Podría ser una entidad pensante enmascarada como un objeto? Un físico lo describió como un algoritmo pasivo entrelazado en la envoltura de un cometa, un durmiente cósmico que espera no ser hablado, sino ser descifrado. Y si esto es cierto, es posible que acabemos de conectar nuestro mejor telescopio a una mente alienígena, sin saber a qué parte estamos tocando. La reconstrucción de la trayectoria de TRES y Atlas condujo a una aterradora realización. Su trayectoria no es completamente aleatoria, aunque ingresa al sistema solar en un ángulo incompatible con la captura gravitacional. Su curso curvo después de la entrada lo acerca inquietantemente a varias zonas orbitales clave. Primero pasa Júpiter, luego cerca de Marte, luego roza el vecindario orbital de la Tierra antes de alejarse, como si el objeto estuviera recolectando firmas planetarias, como un dron escaneando biofirmas. Una de las hipótesis que está ganando popularidad es que no es solo un visitante, sino una sonda diseñada para buscar planetas similares al nuestro, y una vez encontrados, transmitir esos datos.
La pregunta es si el proceso de transmisión se inició cuando fue escaneado o si TRES y Atlas ya envió su mensaje mucho antes de que lo notáramos. Si ya transmitió, ¿a dónde y a quién? Y aquí está la teoría más alarmante de todas. Un cambio de narrativa que nos hemos estado contando a nosotros mismos. ¿Y si TRES y Atlas no fuera un objeto aleatorio que interceptamos casualmente con nuestro telescopio, sino una sonda diseñada para detectar civilizaciones emergentes, en el momento exacto en que alcanzan un cierto nivel de capacidad de observación? En otras palabras, nos detectó en el momento en que lo detectamos. La poderosa mirada de James Webb, quizás, sirvió como disparador, un apretón de manos cósmico. El telescopio se convirtió en un espejo, y el objeto parpadeó en respuesta. Algunos temen ahora que TRES y Atlas nunca fue destinado a comunicarse, sino a registrar, a evaluar, a señalar si los habitantes de un planeta se habían vuelto detectables, activos o potencialmente peligrosos. No un arma todavía, pero un testigo, un presagio. Y si confirmó nuestra presencia, entonces lo que siga podría estar completamente fuera de nuestro control. Así que aquí nos encontramos, en un momento de la historia humana que algún día podría ser recordado como el instante en que todo cambió. No con un aterrizaje, ni con una transmisión, ni con el rugido de naves espaciales, sino con una estructura silenciosa similar a una ciudad dentro de una roca flotando entre las estrellas. No encontramos ruinas en Marte, no escuchamos la voz de Alpha Centauri, simplemente miramos más profundo que nunca. Y el universo parpadeó en respuesta. Porque TRES y Atlas no es solo una roca, no es solo un visitante, no es solo un objeto que pasa. Es un constructo, un vestigio, un recipiente, una señal. Una estructura que desafía la arrogancia de nuestra certeza científica y abre un agujero en el velo del aislamiento cósmico en el que nos hemos envuelto durante siglos. Y quizás, solo quizás, no fue una coincidencia. Quizás TRES y Atlas no llegó aquí por casualidad. Quizás fue colocado, lanzado o activado en el momento exacto en que nos volvimos capaces de verlo. No para contactarnos, no para destruirnos, sino para observarnos. Porque quizás nunca estuvimos solos, quizás nunca fuimos desconocidos, quizás siempre fuimos parte de una gran historia que se desarrolla en el frío y antiguo silencio entre las estrellas. Y si esto es cierto, entonces la pregunta no es ¿qué es TRES y Atlas? La verdadera pregunta es ¿qué sucederá ahora que sabe que estamos observando? El descubrimiento de TRES y Atlas no es solo un desafío para la astrofísica o los gobiernos, es un golpe sísmico en el mismo fundamento de la identidad humana, que durante siglos se ha sostenido con la religión y la fe. Durante milenios, miramos a las estrellas y vimos en ellas o signos divinos o un vacío que subrayaba nuestra solitaria grandeza. Ahora miramos al mismo abismo, y vemos allí no solo la posibilidad de vida ajena, sino pruebas irrefutables de una mente ajena, una ingeniería ajena, una historia ajena que es mucho más antigua que la nuestra. Este descubrimiento desencadena inexorablemente una cascada de consecuencias en el ámbito de la teología y la filosofía, cuyos alcances son difíciles de prever. Afecta profundamente a las tradiciones del judaísmo, el cristianismo y el islam, todas ellas unidas por un origen común. La aparición del artefacto denominado Tri-Atlas genera una crisis existencial sin precedentes. El principio fundamental de estas creencias proclama un vínculo indisoluble entre el Creador y la humanidad, afirmando que el ser humano fue concebido a imagen y semejanza de la divinidad. La Tierra se considera el epicentro de la creación, y es en ella donde se desarrolla la saga salvadora. ¿Cómo encaja en esta cosmovisión tan ordenada una civilización capaz de erigir ciudades-nave que surcan el espacio interestelar? ¿Fueron ellos también moldeados bajo el mismo patrón divino? ¿Se extiende el pacto sellado con el patriarca Abraham hasta ellos? ¿Tiene el sacrificio de Cristo un valor universal para toda la galaxia? ¿O acaso cada planeta habitado demanda su propio redentor? El Corán postula que Alá es el Señor de los mundos en plural, lo que desde una perspectiva teológica deja abierta la posibilidad de la existencia de otras formas de vida. Sin embargo, una cosa es especular sobre la presencia de microorganismos en Europa y otra muy distinta
enfrentarse a una manifestación tecnológica que atestigua la existencia de una civilización potencialmente superior en todos los aspectos. La mera presencia del Tri-Atlas no refuta la existencia de Dios, pero asesta un golpe demoledor al antropocentrismo, esa noción de que el ser humano es la cúspide de la creación y el fin último del plan divino. Las religiones y doctrinas filosóficas orientales, como el budismo y el hinduismo, podrían mostrarse más receptivas a tales revelaciones. Sus concepciones cosmológicas ya abarcan la existencia de mundos incontables, ciclos perpetuos de creación y destrucción, kalpas y una miríada de formas de vida. La idea de seres inteligentes como los devas, asuras y otros no les resulta ajena. En este contexto, el Tri-Atlas podría ser interpretado no como un argumento en contra de la fe, sino como una confirmación de la misma. Aún así, también aquí surgirían inevitablemente preguntas. ¿A qué casta o mundo pertenecen los artífices de este objeto? ¿Han alcanzado la iluminación, el nirvana, o siguen inmersos en el ciclo de reencarnaciones, el samsara? ¿Constituye su tecnología una forma de liberación espiritual o, por el contrario, el pináculo del apego al mundo material? Este descubrimiento, si bien es improbable que desintegre estos sistemas religiosos, los impulsará sin duda a adaptarse y expandir sus concepciones, pasando de una escala planetaria a una galáctica. Más aún, este suceso revitalizará sin duda las teorías del paleocontacto, consideradas durante mucho tiempo terreno de la pseudociencia. Relatos sobre deidades descendiendo de los cielos en carros de fuego, como las visiones de Ezequiel o los vimanas de los textos indios antiguos, de repente dejan de ser meros mitos. Podrían representar vestigios históricos distorsionados de visitas análogas a la llegada del Tri-Atlas. Y si las antiguas civilizaciones no inventaban dioses, sino que describían, a su manera, sus encuentros con representantes de una civilización avanzada. En ese caso, toda la historia de las religiones podría ser reinterpretada como la crónica de un culto a la carga a escala planetaria, donde la humanidad adoraba tecnologías que no podía comprender. Y por supuesto, sobre las ruinas de las creencias previas podrían germinar otras nuevas. Para algunos, los creadores del Tri-Atlas se convertirían en nuevas deidades, no trascendentes y todopoderosas, sino físicas, tecnológicas, pero no por ello menos imponentes en nuestra percepción. Surgirían cultos dedicados a la veneración de los viajeros estelares o los antiguos arquitectos. Su objetivo primordial no sería la salvación espiritual, sino el afán por desentrañar las tecnologías de los ancestros, establecer un vínculo con ellas y obtener el conocimiento capaz de elevar a la humanidad a un nuevo nivel. Este nuevo tipo de tecnología podría adquirir una influencia inimaginable, prometiendo no un paraíso post-mortem, sino la inmortalidad y la omnipotencia en vida a través de avances científicos y tecnológicos tomados de nuestros hermanos mayores en intelecto. Así, la silenciosa travesía del Tri-Atlas a través de nuestro sistema resuena con más fuerza que cualquier sermón. Plantea a la humanidad la pregunta fundamental que subyace a toda religión: ¿quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo? Y la respuesta que ofrece es, a la vez, aterradora y fascinante. No somos los hijos elegidos de Dios, habitando solos en su jardín. Somos, posiblemente, solo uno entre innumerables seres, residiendo en un rincón diminuto de un cosmos vasto, antiguo y poblado. Y la toma de conciencia de este hecho no marca el fin de la fe, pero sí, indudablemente, el fin de su inocencia. Es el comienzo de una nueva era, en la que la humanidad deberá buscar el significado de su existencia, contemplando no solo los textos sagrados, sino también la abisal profundidad del firmamento estrellado, donde navega en silencio una ciudad que no construimos nosotros. M.